estamos en el piso, tenemos a José Luis Espert. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenas noches. Espert, buenas noches. Y de este lado Santiago Fioriti, que volvió con nosotras porque son irresistibles los datos de Fioriti. Vamos ya con él, ¿o no? Y nos vamos con él. ¿Cómo andan? Muy ¿Cómo bien. estás? Bien, me gusta la barrita acá, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Estás bienvenido, o sea que este lugar siempre vas a estar muy bienvenido. La semana pasada él dijo todo lo que todo el mundo quería saber desde el momento en que aterrizó Alberto Fernández en Argentina y qué pasaba con Cristina. Bueno, sabemos que tiene más. Sí, bueno, lo último de lo último es que el gobierno se decidió y terminó de negociar con los técnicos del Fondo Monetario Internacional. En realidad termina el fin de semana y va a mandar en los próximos días, la próxima semana en realidad el gobierno, el famoso proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que lo vote la oposición y el oficialismo. ¿Lo votarán? Bueno, todo indica que sí, pero hay mucho más de fondo. Perdón, Vos te morís- te morís por decir algo. no, porque vos decís, todo indica que sí, todo indica que va a salir, no que lo voten. Claro, que me todo parece que indica- es un detalle que no Claro, es menor. claro, todo porque indica- Alberto Fernández está preocupado Está cómo preocupado. o sea, tengo un acuerdo con el fondo, ok, sin acuerdo es un desastre. Sí. Pero tener un acuerdo con un montón de abstenciones Sí, y bueno, muy están poquititos trabajando a en eso, favor es están complicado. trabajando en eso. Bueno, el primer dolor de cabeza a Alberto se lo da Cristina Kirchner. Una vez más. La semana pasada contamos acá que Alberto había pedido que el proyecto entrara por el Senado. ¿Por qué? Porque en el Senado tiene una mayoría abrumadora, porque la llave del Senado la tiene Cristina, y todo indicaba que si en el Senado se aprobaba, después en diputados iba a ser por amplia mayoría. Bueno, Cristina, a través de Mayans, dijo, no, que entre por diputados porque todavía no conocemos la letra chica. Con lo cual, ahí ya hubo un palo en la rueda del presidente de la Nación, perdón, de Cristina al presidente de la O Nación. sea, repasemos. Primero fue Máximo, que lo destruyó prácticamente, se fue de la jefatura de Renunció a la bloque, jefatura de bloque. renunció. Ahora que el proyecto se tiene que mandar, querían mandarlo Sí, el por el proyecto lo van a Senado, donde mandar. no había habido rebelión, y Cristina dijo, no, ¿sabes qué? Cristina Ahora, dijo, sería arranquen por interesante- diputados. Mejor mandalo por diputado. Ahora sería interesante que Mayans la llame a Alberto y le diga, yo le dije a Cristina que te iba a decir, que iba a decir públicamente que no íbamos a votar nada sin la letra chica, y Cristina me dijo que no estaba de acuerdo. Digo, para parafrasear, digo, porque Cristina aparece como detrás de todos Claro, estos movimientos, claro. pero Cristina no dice nada. Claro, Cristina Todavía no sigue- habló sigue Cristina. en silencio. Hay mucho ruido porque evidentemente Cristina no quiere el default, también lo contábamos la semana pasada. Ella quiere que haya acuerdo, pero no quiere este acuerdo. Ahora en un ratito, si quieren, les cuento por qué está tan enojada con Guzmán, ¿no? El acuerdo lo hace ¿Por qué Guzmán está tan enojada con Guzmán? Está enojada por varias cuestiones. Aparte, perdón, la información nosotros la damos, ¿no? Pero es plenamente contradictoria, porque en el gobierno son plenamente contradictorios. Tenés días, épocas, momentos en donde Guzmán de repente está bien y Cristina habla con Guzmán. Momentos en que se No cortó. estaría haciendo ese A mí momento. me Y parece este que la es el relación, peor de la todos. relación de Cristina y de Guzmán ya no tiene retorno, por lo No. menos de parte de Cristina. Cristina lo quiere afuera del gobierno, esto hay que decirlo con todas las letras. Cristina no quiere que Guzmán sea el ministro de Economía. ¿Por qué no se va Guzmán? Bueno, por varios motivos. Fundamentalmente porque es el ministro elegido, entre comillas, por el fondo para llegar a un acuerdo. También me cuentan a mí que Cristina está preocupada porque el sector más independiente dice de la sociedad que el kirchnerismo necesita eventualmente para ganar alguna elección o para intentar ganar una elección. Guzmán no nos parece tan malo, digamos. Y además, ¿por quién lo van a reemplazar? Sabemos que cada vez que se hay un ministro de este gobierno, lo reemplaza un hombre mucho más cercano a Cristina que Alberto. Bueno, lo sumo a Espert, que después vamos a hablar más largo, obviamente, con Espert. Pero Espert, ¿usted cree que Guzmán se tiene que ir o no? ¿Para qué se va a ir Guzmán? ¿Para hacer qué? No sé dónde miro, a la cámara, ustedes. No. Lo que usted Cualquiera. quiera. ¿Puede mirar la cámara o no puede mirar? Depende, ¿para qué? No sé, ¿para qué? Cuando se discuten nombres hay que discutir mejor qué se va a hacer con el nuevo. Yo creo que el frente de todo está totalmente perdido. A ver, cuando Cristina dice no quiero este acuerdo, ¿y qué acuerdo quiere? ¿Pero Más este es un buen blando que acuerdo? ¿Este es un buen acuerdo para usted? Más blando que No, para mí es un pésimo acuerdo. Lo que ha trascendido, no sabemos bien cuál es el acuerdo. Sí, eso es verdad también. Sí, No, bueno, nadie sabe Contemos mucho. el último dato que tiene que ver con lo que pasó hoy o con lo que está pasando, porque a esta hora todavía se sigue hablando del tema. El gobierno, el proyecto que va a mandar es para endeudar a la Argentina y que el Congreso vote la aprobación a ese endeudamiento. No la letra chica, porque eso va a ir en un anexo informativo. Acostumbrémonos a este término porque la semana que viene se va a hablar mucho de esto. Anexo informativo donde eso no se va a votar. Esa va a ser la explicación de lo que hay que hacer, pero eso no se vota. Ah, pero ese, que- perdónenme, A ver, no, sí, no, me interesa. voy ahí si quieren, pero... Porque él le va a tocar. Eso es joda, la verdad. A ver, un acuerdo con el fondo es un mamotreto de Claro. 50 páginas, 10 trillones de números, fórmulas, cálculos, estimación, y a vos no van a hacer creer a los argentinos y a los diputados y senadores que lo que se vota es el endeudamiento, no el acuerdo con el fondo que es el que provoca el endeudamiento. Nos están agarrando por tarado, ¿viste? ¿Usted dice que sale o no sale el acuerdo? No, en no el sé Congreso. eso. Yo
Quiero ver el Congreso, acuerdo de que vamos a votar. Frotar la lámpara no lo sé todavía. Me parece que lo que va a Expert ahí hacer... coincide con la cámpora, es decir, que también piden qué vamos a votar. Digo, la pelea hoy Pero no es que es razonable. ¿Quién va a votar algo que no conoce? Es una cosa de loco. Pero- Lo único que tenemos desde el 28 de enero, hace 3 semanas, lo único que hay desde que anunciaron el acuerdo con el fondo es la conferencia de prensa de Guzmán, con 5 números locos. Es de loco pensar hoy qué vas a votar, por sí o por no. Si no Son lo metas de conocemos. reducción de déficit hasta ahora las que se conocen, ¿no? Sí, pasa que no sabes cómo. O sea, Claro. lo que están Bueno. son los grandes objetivos y lo que todos preguntan es cómo vas a llegar a esa emisión cero, a ese déficit cero, si no vas a tener reforma laboral, no vas a tocar las jubilaciones, vas a aumentar solamente 20% las tarifas, con lo cual no vas a tener una quita grande de subsidios ahí. ¿Cómo vas a hacer para alcanzar eso que le estás diciendo al fondo que vas a hacer? Bueno, y eso ahí, en el kirchnerismo, lo que dicen es, ¿Guzmán nos cuenta todo? Creen que- Máximo claramente cree que no. Bueno, Máximo cree que a él directamente no le cuentan nada más Sí. que todo. Cristina cree que le cuentan algunas cosas y otras no. En el tema tarifas, evidentemente hay una diferencia muy fuerte. Guzmán quiere aumentar las tarifas, habló de aumentarlas en torno a la inflación, que ya de por sí en el presupuesto fijado por Guzmán habla de 33%. Las consultoras privadas hablan de una inflación de por lo menos casi el doble a lo que pronostica. Pero si vas al atraso tarifario, tampoco Claro. te alcanza ni con el... No, bueno, ni con el 30. 35, No, ni con nada. creo Pero que las cuando a estimaciones Cristina- dicen 160%, Sí, no, eso- que es impracticable en una Argentina del 40%, también hay que decirlo. Claro, pero cuando a Cristina Guzmán le lleva el proyecto a través de un funcionario, del interventor del Enargás, por ejemplo, y le dice vamos a aumentar cerca de el 30 y pico %, que era lo que quería Guzmán, que era una cifra ya incluso más baja de la que Guzmán quería, Cristina le manda a decir no más del 20, Y salió el 20. y salió el 20. ¿Y Bueno, cómo guarda ahí porque, como decía Maru recién, si vos aumentás tarifas 20%, Guzmán dijo en esa conferencia de prensa que todo el resto del gasto público, que no es subsidios a la energía, iba a subir. Conclusión, el gasto público no va a bajar, porque si vos bajás tarifas y el resto del gasto público sube, el gasto total no baja. Ahora, vos tenés una meta de baja de déficit. ¿Cómo van a bajar el déficit si no baja el gasto? Sube la recaudación, es la única que te queda. ¿Hay más impuestos? Dicen que no, que va a ser con lucha contra la evasión. Usted dice que nos están mintiendo. No, el acuerdo, no. Ah. Digo, el acuerdo, si este es el acuerdo, es un acuerdo que no soluciona ningún problema de los argentinos, ninguno. Vamos a ir con la inflación alta, endeudándonos a lo pavo. Es un acuerdo para mí hasta ahora, para que el fondo lave su culpa por haberle dado a Macri una troja de plata Bueno, que era fue el impagable préstamo para más Argentina. alto que se le dio a un país. Sí. ¿no? Es el préstamo más alto. La realidad es que el acuerdo con el fondo no es el mejor, es el posible, como decía el gobierno, el mejor posible, no sé, pero Claro, sin acuerdo con el fondo tampoco hay futuro. Digo, no tenemos $2 para comprar el gas en el invierno. De este dato Así que- es. Sí, es así. Por eso y aparte el deadline es ahora, 22 de marzo, y después como un remanente que hay hasta... ahora, Santi, lo que vos tenés ahora, si Cristina a Guzmán no lo puede digerir, ¿está dispuesta a, no sé, de alguna manera hacer que eso se apruebe en el Senado? Porque no está de acuerdo con lo que acuerdan, no está de acuerdo con Guzmán, no está de acuerdo con las condiciones, no está de acuerdo con nada, cree que lo ocultan. ¿Cómo pasaría esto por el Bueno, Senado? te quiero ser sincero, Cristina hasta ahora no ha hablado. Uno está interpretando, el silencio de Cristina está interpretando lo que habla con los asesores de Cristina. La información que yo tengo es que Cristina quiere que el acuerdo salga porque es el mal menor. Lo que Vos tenés lo mismo. Sí, lo que no quiere es pagar el costo político Lo que no de un quiere es acuerdo pagar que el quiere que costo es malo. político porque cree que este acuerdo es malo, porque ella quería que la deuda se reestructure. Esto no lo hizo Guzmán. Lo que está tomando es una nueva deuda y lo que está negociando Es es más cómo grande que devolver la esa- anterior. Claro. Además. Y además el fondo, por supuesto, condiciona a la Argentina, por ejemplo, con una inspección cada 3 meses a la economía, con lo cual Guzmán va a tener que hacer parte del ajuste, le guste o no, y le guste o no a Cristina. Eso se está discutiendo y además Guzmán, me cuentan a mí que en algún momento Cristina le planteó 20 años para devolver esta plata y los estatutos del fondo dicen no hay más de 10. Ese es otro de los reproches de Cristina a Guzmán. Y la falta de oportunidad, lo vemos a Manu ya ahí en gateras, digo, pero parte de lo que también deja leer la carta de Máximo Kirchner es no tanto el enojo con el acuerdo final, sino también con la estrategia en la que llegas al acuerdo. Llegás en el peor momento de la Argentina, había Claro. condiciones mejores para un acuerdo, y en el peor y ese es el reproche a Guzmán. Che, ¿por qué no acordaste antes? Por ejemplo, Sí. el año pasado. Bueno, el año pasado había 2 estrategias. Una parte del equipo decía hay que acordar rápido, Claro. es más fácil. De hecho, Labaña le decía, si querés después Sí. te cuento
contó también eso. Labaña le decía a Alberto Fernández, cuando todavía era un aliado más cercano al gobierno, hay que arreglar rápido la deuda porque es más fácil después. Y otra parte del gobierno decía, no, hay que demorar la negociación hasta el final para que crean que no vamos a acordar y que esto nos dé algún tipo de herramientas Ahora, para negociar. Y terminamos acordando cuando no teníamos opción, ¿no? Porque Además, no teníamos, Argentina perdió miles, no teníamos esto lo nada puede para saber hacer. Argentina perdió miles de millones de dólares en los últimos meses por el no acuerdo, ¿no? Claro, claro. expert cortito. Había que, porque esta discusión sobre reestructurar o esto que están acordando ahora, ¿había que reestructurar esta deuda? ¿Era posible, es viable? A ver, el acuerdo con el fondo es reestructurar la deuda, porque la deuda, antes del acuerdo con el fondo, terminaba de vencer, de morir en el 2024, y ahora esa misma deuda termina muriendo en 2034, o sea, 10 años. Por lo cual vas a tener que pagar una troja de intereses. Ahora, Cristina está chiflada, ¿qué quiere que te diga? Si el estatuto del fondo dice No le que no entendimos hay la más de 10 metáfora, años, ¿cómo va a lograr 20? 20 no vas a lograr nunca si el estatuto del fondo dice 10. Está bien, pero eso, perdóneme, porque en el macrismo me enseñaron una palabra que es reperfilar. Bueno. Esto que está pasando, porque reestructurar se supone que es darle otra dinámica, en mis palabras, que no soy economista por supuesto, pero es como darle otra dinámica a esa deuda, ponerla de otra manera, cortar una parte de la deuda, cambiar las condiciones de ese monto de deuda que vos tenías. Reperfilar es, la pago más adelante y encima más cara. A ver, es semántico, si vos querés. No, bueno, se hace una quita. No, pará. Quita de deuda. No, quita no. Quita de No, deuda. por eso digo, Quita eso- de deuda a un organismo internacional vos nunca le vas a lograr imponer. Ok. Ponele el nombre que quieras, pero al fondo nunca le vas a lograr imponer una quita de deuda. Por eso es el Fondo Monetario, porque es una cooperativa de países que se ayudan entre sí. Por eso los plazos son largos, las tasas son bajas. O sea, nunca vas a lograr una quita de deuda que vos le debes a un organismo internacional como el Fondo, el Banco Mundial, el Club de París, etcétera. Ok. Las quitas pueden ocurrir o no con acreedores privados, llamale a eso reprogramación, reperfilamiento, reestructurar. Ahora, siempre que hay una reprogramación de pago con quita o sin quita, se alargan los plazos. Y esto es lo que lograste con el fondo. El fondo no es nuestro único ni principal problema. Tenemos algunos problemas Dicho sea de domésticos. paso, lo de Cabandier es una cosa increíble. Salí de Twitter, ¿dónde está en San Luis, creo Estuvo ahora? en San Luis hoy, sí. Y que vaya al Congreso a dar explicaciones de por qué se está prendiendo fuego una provincia. No es el ministro de Medio ambiente. De medio ambiente, sí, de ambiente en realidad. un inútil puesto en un momento adecuado, por favor. Escuche a la portavoz del gobierno. ¿Yo? Sí, usted. Bueno. Escuche. La posibilidad de una empresa de alimentos que ayude a que los precios sean de alguna manera, estamos hablando de lo que salió publicado hoy en algunos diarios, que tiene que ver con ayudar a los productores pequeños y medianos en la cuestión de la producción de verduras frescas, que ya existen muchísimos y que ustedes saben que muchos de nosotros compramos a las diferentes cooperativas, a la unión de trabajadores, a las diferentes productores que llegan directamente de las quintas, hacer de esto un tema más masivo para que esas verduras y hortalizas lleguen de manera más baratas, más económica a los diferentes hogares y sin duda el gobierno está empeñado en ver de qué manera puede ayudar a los pequeños y medianos productores para que así como en Misiones implementamos que los pequeños y medianos productores de yerba puedan acceder a más tierra y a mejor tecnología para plantar, también esto es necesario hacerlo como se hace en muchos países del mundo con los pequeños y medianos productores de hortalizas y verduras, que son los precios que estacionalmente más inciden en la inflación. Muchas gracias. Lo escuchamos, expert. Estuvo confuso, pero a ¿Qué ver. le parece? ¿Ya contesté? Un poco. Pero ¿por qué? A ver, ¿por qué de todo ese Yo Moticón. creo, mira, voy a empezar con el paraguas, o sea, lo que va a contextuar lo que te voy a decir sobre Cerruti. Pero yo creo que en Argentina, el Congreso, por ejemplo, debería trabajar 6 meses, sacar todas las leyes que hay que sacar, y los restantes 6 meses, esos mismos 257 diputados y los senadores, ir a laburar al sector privado. ¿Sabes por qué? Porque cuando están ahí, como Cerruti, que no debe, la última vez que habrá hecho un laburo en el sector privado debe ser cuando le hizo mandado a la madre a los 15, pierden conexión con la realidad. De que vos pienses No, pero Cerruti era que el periodista. problema, que vos pienses que el problema de la inflación, primero, es de un producto, alimentos, y segundo,
que lo vas a solucionar con una empresa nacional de alimentos, cuando el Estado ya tiene una empresa nacional de alimentos, que es Molino Río de la Plata, de la empresa del Grupo Pérez Compán, porque ahí el Estado tiene 25% de las acciones, de las cuales se hizo cuando nos robó a lo que teníamos una FJP La Plata en 2008 Cristina. Así que ya tienen una empresa de alimentos. Pero además van a gastar plata en una empresa de alimentos cuando se está prendiendo fuego corriente, ¿me entendés? Solamente gente que está desconectada de la realidad puede decir la estupidez que dice Cerruti. Vos tenés que usar toda la plata que tenga para parar los incendios en corriente, sea el gobernador K, del frente izquierda, derecha, del centro. Pero que tenemos un problema con el precio de los alimentos, digo, después podemos... Pero es una yo te realidad, diría- digo, hay que resolverla. No, perdóname, ¿sabes qué? El precio de la ropa en los últimos 2 años subió más que los alimentos. Pues está ¿O bien, viste a está alguno bien, del pero- gobierno hablando del precio de la ropa? No. ¿Por qué? Porque los que fabrican ropa en general son los amigotes del gobierno de turno que gozan de la protección de que no entre textiles porque hay que proveer la ropa a precio carísimo. Está bien, porque pero es con un empleo industrial. 40% de pobres, que el aumento de los alimentos sea constante, es un problema que requiere de una Pero es el solución. problema no solo de los alimentos, el pobre también se viste. No, está anda bien, en pero lo que patas. dice Está bien, Mario es vamos que en la- orden de prioridades. a Claro, eso me como la refería. primera Pero te prioridad dice que va a es solucionar comer. el problema de los alimentos con una empresa nacional de No, alimentos. No, eso es lo que le pero preguntábamos a usted. Claro. Es absurdo, es ridículo, ya te lo dije. Arranqué diciendo que la política debería dedicarse a la política 6 meses y los otros 6 meses ir al sector privado. Te aseguro que a Cerruti no se van a ocurrir las estupideces que dice por no Creo que tener es una- idea de lo igual que no le es- pasa a la gente. No es una idea de Es ella, una ¿no? idea de Respondió ella, a una no. pregunta. Bueno, no importa, sea quien sea del gobierno. A ver, te cambio de tema porque tiene que ver con la locura nuestra. En el año 76, hace medio siglo Sí. casi, se le dio un premio Nobel de Economía, un Nobel, no el premio de la Payana, el Nobel de Economía a un tipo que desarrolló la teoría monetarista de la inflación. Y nosotros seguimos pensando que controlando precios o con empresas nacionales de alimentos vamos a bajar la inflación. Estamos ¿Y por qué? locos. ¿Por qué insisten? Estamos locos, ¿Eso es por chiflados. ineficacia o por impericia? No, porque te digo en serio, gente que está desconectada de la realidad. Feletti fracasa con el control de precios y nos sale a decir que va a controlar más todavía, a ver si baja la inflación. No, flaco, renuncia, andate y que venga un tipo con dedo de frente para controlar la inflación. Está inventado el remedio contra la inflación. No digo que sea fácil, pero está inventado ¿Cuál es? ya. Es un problema monetario. Te sobra papa, te cae el precio de la papa. Te sobra dinero, te cae el precio del dinero, el poder de compra, tenés inflación. Así de simple. Me hace acordar a Macri en la mesa de Mirta Sí, Legrand antes de ser presidente, que decía, esto se resuelve... No, yo no te puedo hacer acordar de eso porque yo te digo que no es fácil de solucionar. Ahora, no es fácil de solucionar porque estamos chiflados los argentinos. Porque en el mundo no existe la inflación. El problema, hoy, transitoriamente por la pandemia se emitió mucha inflación, pero el mundo, vos mirá la historia de la inflación en el mundo, el problema inflacionario desapareció del mundo. De los pocos países donde todavía sigue siendo un problema es Argentina. Ahora, ¿por qué es así eso? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque nosotros pretendemos tirarnos de un 10º piso 10 veces y que 9 no nos pase nada. No, te va a matar 9 o 10. El remedio contra la inflación está inventado. Ahora, que nosotros no lo queramos aplicar es otra cosa, estamos locos. Es como negar que la inflación es un fenómeno monetario es tan de tarado como negar que la vacuna Sabin te cura la poliomielitis. Pero Es de hay- tarado directamente. Está bien, pero hay un montón de gente, digamos, la verdad es que nadie hay un montón de gobiernos que vienen combatiendo sin éxito y de distintos signos Bueno, porque ideológicos. todos se políticos. equivocan, todos se equivocan. Usted dice que si usted lo tuviera a cargo lo podría solucionar, aunque No, sea difícil. Olvídate de mí, no importa, Esper va a pasar a la posteridad o a la nada Está mal. misma, independientemente de lo que haga. Yo puedo desaparecer de la política o del mundo. El problema es el concepto. ¿Cómo vas a negar el avance de la ciencia como lo es la economía? Que todo el mundo ya provoque un problema monetario. ¿Qué evidencia necesitamos para entender que la inflación es un problema monetario? ¿Qué evidencia necesitamos para saber que la gente está podrida de pagar impuestos? Podrida de pagar impuestos. Son esclavos impositivos los que estamos en blanco. Tenés que bajar el gasto público porque la gente no da más de pagar impuestos. No, acá nos quieren hacer creer que el problema fiscal de Argentina son los subsidios de la energía. A ver, yo soy el primero que te va a decir que vos tenés que pagar por la energía lo que vale la energía. Ahora, que nos hagan creer, después de un siglo donde el Estado gasta más de lo que recauda, un siglo, que por 15 años de subsidio es el problema fiscal de la Argentina, nos están agarrando de boludo. ¿Qué querés que te diga? El problema fiscal de la Argentina son los 21 ministerios, el 1.000.000 de militantes que el kirchnerismo metió solo para militar en el Estado,
las pensiones por invalidez dadas a troche y moche a gente que está sana, las provincias que reciben con participación sin ninguna condicionalidad, ese es el problema que tenés, no de subsidios. ¿Usted cree que digamos, el fenómeno político más nuevo de los últimos años es la cámpora? ¿No? Y que además están tomando una... No, el fenómeno político Ley, somos los liberales, perdóname, sí, claro. Si uno lo ayorna, es verdad que son la última novedad No te quepa de duda. la política, pero bueno, Nosotros, como Avanza construcción más Libertad, amplia. Hicimos Ustedes no historia. todavía no... Sí, Hicimos sin duda, historia sin duda. en la provincia de Buenos Aires con 2 escarbadientes, tercero. Sí, pero no tienen, la no, mejor no, elección pero todavía no hay histórica territorio, todavía de no la tienen legislatura intendente, en no tienen provincia. intendente, digo, Tienen es una- La cámpora, Funcionarios. la cámpora, No tiene intendente. ¿en qué sentido es un fenómeno? Un No, bueno. conjunto de inútiles Pues pueden- que son lo que son porque están cerca de Cristina. ¿Son responsables de algo de lo que está pasando los de la cámpora? ¿Quién? La cámpora. Sí, mucho. El kirchnerismo es parte de eso, ¿no? La cámpora. La cámpora es parte del kirchnerismo. Sí, son los que ellos le quieren pelear a ustedes el 2023, básicamente. La cámpora. Sí. A ver, con 2 escarbadientes es difícil ganar la guerra. Podemos ganar alguna batalla. Ahora, si la cámpora usa los impuestos nuestros para ganarnos la guerra, eso es otra cosa. Habría que denunciarlos penalmente. Entonces. Lo puedo invitar a entrar Manu Jove, porque justamente le preguntaba esto, porque Máximo hizo lo que hizo políticamente y nadie sabe más nada, ni de la cámpora, ni de sus líderes, ni de dónde están, ni de qué van a hacer. Y Manu Jove lo fue a buscar. Antes, ¿usted estuvo en la situación de Máximo Kirchner? ¿Coincide, acuerda con eso, con la decisión que tomó de dejar el bloque? Me pedís que me transforme en Máximo, no puedo razonar con No sé si Máximo. tanto, ¿eh? No sé si tanto, no sé si tanto. No puedo razonarlo. No. Bueno. Manu, Jove, fuiste a bienvenido. buscarlos. Gracias. Sí, efectivamente, fuimos a buscarlos porque están, digamos, que no se sabe dónde encontrarlos. Escondidos, como Wally. Guardados, iba a decir. A mí me quizás el encontraste. término. A Esper lo encontré en el Congreso. Pará. Perdón, un paréntesis. trabajando. Esper, hay que decirlo, encontramos trabajando, ¿no? Porque cuando hay que decirlo, Perdón, hay que decirlo. Esper también Y que estaba le- escondido, porque lo habían Y que escondido le un poco tocó en el un lugar. despacho tremendo, Esper, eso por no ser de la cámpora. Tremendo. Yo no sé lo que es el espacio. Por eso, escondido bajo una escalera. Efectivamente, Descascarado, está la pintura se cae. Tremendo. En esa oportunidad también lo buscamos a Máximo Kirchner en el Congreso, no lo encontramos. Y lo que tampoco encontramos son el resto de los legisladores que le responden a él, los legisladores de la cámpora. Pues es que la semana pasada, Lu, mientras nosotros estábamos acá, en este lugar, se estaba dando un asado del kirchnerismo más duro o del camporismo, vamos a llamarle, si empezamos Sí. ya a diferenciar los distintos sectores, incluso dentro del kirchnerismo, para lo que recién mencionaba Expert. No hay lugar ya para tanta interna, ¿eh? No queda más. Ya no se puede achicar más. No, ya está. Decís vos. Bueno, lo cierto es que Máximo convocó a su tropa a un asado. una sede de un sindicato, Sí. por cierto, cuyo titular estaba de vacaciones, vale la pena decirlo. Que les prestó la sede. Les prestó la sede, así Ajá. es. ¿Y de qué se habló ahí? Bueno, de lo que anticipó también acá Santi la semana pasada, porque Itay Hackman, un diputado del bloque del Frente de Todos, habló de la abstención, de la posibilidad de que 30 diputados recurran a la abstención como opción en la votación de diputados. Máximo dijo, basta de hablar, para empezar. Empecemos a marcar la cancha por ese lado. No salgan a anticipar lo que puede llegar a ser el subbloque, a esta altura hay que llamarlo así, de la cámpora, en diputados, y que le bajen el tono también a esta cuestión de la posibilidad de una abstención, que es lo que empezó a especularse durante la última semana. Básicamente, guárdense. ¿Y vos los encontraste o no? Claro, les fuimos a preguntar. A ver. Con Manu Jove, vamos a ver qué respondieron. En verdad, consecuencia, tenemos una misión para nada fácil, es encontrar a Máximo Kirchner, encontrar a los referentes de la cámpora. Después de hacer estallar todo con su renuncia a la jefatura del bloque y dejar al Frente de Todos al borde de una ruptura, Máximo ahora necesita la unidad. ¿Para qué? Para las elecciones del PJ de la provincia de Buenos Aires, que ya se vienen. Y por eso estuvo a puro asado y pura selfie con todo el peronismo. Y dicen que dicen, mandan mensajes, y no como dice la canción, y después no pasa nada. Empezamos la búsqueda por La Plata. ¿Por qué? Porque Máximo Kirchner reapareció. Esta semana fue con una foto en una reunión del PJ morenense. Nos cuentan que se hizo acá, en esta residencia oficial. Hubo intendentes, dirigentes de la cámpora y ministros albertistas. ¿Habrán firmado la paz? Mucha
Muchas gracias. Una sola cosa. ¿Estuviste el lunes en la reunión? ¿Cómo fue el lunes la reunión del PJ, Mayra? La reunión del PJ esta semana, ¿cómo anduvo? Estoy ahora con los chicos. Bien, todo bien. Fue una muy buena reunión del diputado Máximo Kirchner, actual presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Fue una reunión amplia donde participaron todas y todos. Pensando cómo salir para adelante, cómo hacer para sacar la provincia, el país adelante. ¿La campaña cómo viene? Le pregunto, porque dicen que ya va a ser candidato el año que viene. ¿Es un hecho o no? Si San Lorenzo vemos que no arranca muy bien, voy a ser candidato a presidente de San Lorenzo. Se preguntaba porque yo vi por acá, pero debe ser la mote de la tapa, es el candidato, sí, no, sí. no es usted. No. Con el ritmo de la Argentina, con el ritmo de la gestión, en unos años voy a parecer el papá de él. Con el resto de los dirigentes importantes de la coalición, también hay diálogo, imagino. Tenemos muy buena relación, coordinamos, entendamos que... ¿Le creemos con muy buena relación? Créanme, porque la prioridad es la gestión para resolver los problemas que hay, que son muchos. Los problemas generados por la pandemia, los problemas generados por los 4 años, con lo cual no hay tiempo para chiquilinadas, no hay tiempo para internas. Ahí está, Esper. No hay tiempo para chiquilinadas. No sé a quién le hablaba de Pedro. No sé, yo tampoco. Vos querés seguir viendo, Maru, digo. No hay tiempo para internas. No, pero no hay tiempo para chiquilinada, que no sé. Vos te Me trataste- toma un tiro así como Decías, máximo. no hay más divisiones posibles en el kirchnerismo. En la cámpora también va a haber divisiones, digamos. Y es la no sé, ¿se subdivisión puede de la dividir división. la cámpora? Claro. No tengo idea, qué sé yo. Ojalá que se desintegre la cámpora. Sí, que no basta de esto, basta. Hay muchos que destacan al ministro del Interior, a de Pedro. ¿Usted tiene relación con él? ¿Eh? No, No lo conoce. Esper, ¿le puedo hacer preguntas por sí o por no? Vamos. dale. Cortitas y al pie. ¿Sortearía su sueldo como Milei, sí o no? No. Si quiere acá yo le voy a dejar que argumente un poquitito. ¿Por qué no? ¿No le gusta esta idea Siempre de...? cobré. No es que no me guste, yo respeto las decisiones de otros, pero yo siempre cobré por el trabajo que hago y trabajo mucho. Por lo tanto, cobro por mi trabajo. Muy bien, vamos a la siguiente. ¿Sacarle el subsidio al transporte en la ciudad de Buenos Aires, sí o no? No solo en la ciudad de Buenos Aires, a todas las provincias donde haya subsidio tienen que valer las cosas lo que valen. ¿Y pero qué hace? La gente no puede pagar un 150 pesos el boleto colectivo. ¿Cómo? La gente no puede pagar 150 pesos el boleto de colectivo. Entonces, si no se puede, subsidiar. Pero no todo el mundo tiene que subsidiar. Ah, usted le habla de El subsidio concepto inteligente, digamos, de- El subsidio tiene que tener un segmentado. sentido. al que lo A ver, necesita y chicos, no al La servicio. plata no es un maná, ¿eh? La plata son ustedes pagando impuestos, ¿sí? Los que nos están viendo también. Usémoslo a donde corresponda. Perfecto. ¿Milei o Bullrich? Tiene que elegir uno de los dos. ¿Tengo que elegir uno de los dos? Sí, Milei, por supuesto. ahí está. Bueno, me acuerdo con el fondo. ¿Vota por el sí, por el no o abstención? No, quiero ver el acuerdo, si no lo sabemos. Sí o no, Ahí pero está. no. Me pedís sí o no abstención, si algo que no conozco. Pero si fuera por esta idea de ahora de que el gobierno diría, bueno, que los legisladores nos habiliten a acordar con el fondo o no nos habiliten a acordar con el fondo, pero No, sin no. opinión sobre la Eso es letra una chica. chicana, es una chicana. El acuerdo con el fondo no es aprobar el endeudamiento o no y el anexo aparte, como muy bien informaba acá el compañero. El acuerdo con el fondo es todo. Es el programa y es el endeudamiento con el fondo. Ujú. Le voy a poner un ranking. Le voy a dar 3 ministros de Economía de la Argentina. De hecho, son casi los últimos 3. Lo tiene que ordenar según ¿De su qué? preferencia. ¿De peor a mejor o de De- mejor a peor? De mejor a peor. usted quiera. Del que más le gusta, el que menos. Sí. Sí, perfecto. ¿Son 3? Kisilov, Duhovne y Guzmán. De mejor a peor. ¿De mejor a peor? Kisilov, Duhovne y Guzmán. Guzmán. Me siento guiocasta. Duhovne, Guzmán, Kicillof. El peor Kicillof, el mejor Duhovne. Duhovne. De los 3. Son 3 malos. El menos malo, Duhovne. El segundo menos malo, Guzmán. Y Kicillof allá Está en el fondo del mar. al fondo del mar. Le voy a poner un videito hablando del fondo del mar, justamente un videito de la playa del ¿Eh? presidente de la Nación. A ver. No sé si se enteró, como Sí, lo vi atajando. hay una temporada histórica. Pateó, atajó, eso es todo. cierto. Era una bola, era una albóndiga. Mira, dando vueltas en la mira que arena. la gente por ahí no lo vio y se lo mostramos a usted Esto también. pasó hoy a la tarde en San Bernardo. Sí.
Lo dio todo el Y presidente. solo es un desvergonzado el presidente, ¿verdad? Que con Corriente, insisto, Corriente se está prendiendo fuego. Eso le iba a preguntar. ¿Le parece digamos que puede ser que en el No, medio de no, una no. tragedia nacional tan No, grande no como puede ser. Corrientes aparezca atajando No, no penales? puede ser, no puede ser, no puede ser. Yo no entiendo cómo, por ejemplo, o sea, vuelvo a lo de Cerruti. Empresa Nacional de Alimentos se está prendiendo fuego en una provincia. Pero esto tenés que salir a podemos buscar discutirlo, plata. pero está hablando de un tema que le es propio a toda la Argentina. Pero verlo al presidente de la nación en el medio de una tragedia nacional, que no solo no va, sino que además no habla y que en el medio ataja penales, es Un fuerte. descarado, la verdad, el presidente es un descarado. No tiene vergüenza. Porque hay que tener pudor, hay que ser y parecer. Vos tenés que tener empatía con la gente. Pero esto es lo que pasa, puede parecer broma, pero es en serio cuando yo te digo, la mitad del año la política tiene que laburar en el sector privado como todos Bueno, ustedes. eso es difícil de practicar. No, bueno, pero es que esta gente está desconectada de la realidad. Y esta gente está desconectada de la realidad. Preguntale a Alberto Fernández Él se cuándo fue la supone que última vez trabajaba en que sector laburó en el sector privado privado. antes Pero es que de- Fernández, tenía desde clientes el privados. 93 está dedicado a la política. Sí, pero en el 2008 que dejó el 93. gobierno, de Hasta 2008 el 2019. está hasta en el sector 2019, privado. claro, que fue candidato. Ahí fue abogado. Claro, fue abogado. Por eso, con por el sector clientes- privado. Con clientes Claro. privados. No trabajó en el Estado, ni fue Este- legislador, ni... Le sumo un dato que me interesaba que tiene Santiago, que para mí es importante para esto que preguntabas sobre cómo sigue Alberto Fernández. La Baña, en este momento, ¿opina que Alberto Fernández tiene una oportunidad? Tiene una oportunidad, estuvieron hablando por mensaje de WhatsApp, un clásico entre Alberto Fernández y Labaña, porque Labaña prácticamente no sale de su casa. Le escribió y le dijo, me alegro del acuerdo con el fondo, tenés una nueva oportunidad. Yo agrego, para Labaña es la última oportunidad que tiene Alberto Fernández de mejorar su gobierno, pese a que decíamos antes, Labaña le había aconsejado al presidente de la Nación hacer un acuerdo rápido y distinto a este. Pero, como muchos economistas que no coinciden del todo con este gobierno, prefieren que el acuerdo se haga antes que no se haga. ¿Lo respeta a Labaña? No. Tampoco, no tiene, ¿Por qué? claro, ¿Eh? no tiene relación. ¿Sabe no. por qué? Sí. Porque creo que es parte del problema de la decadencia argentina, no de la solución. La Baña, recordemos bien, primero, hizo un desastroso canje de deuda en 2005, motivo por el cual nos fumamos los argentinos un montón de juicios como consecuencia de la ley Cerrojo famosa que violaba los contratos de deuda que Argentina, te gusten o no, firmó durante los 90. Por ese motivo perdimos en Nueva York, por ese motivo que terminamos en default y terminamos de salir en 2016 recién, o 17. O sea, 10 años después. Argentina estuvo en default por culpa del desastroso canje de La Baña. Segundo, La Baña fue el ideólogo de haber puesto límite a la faena de ganado vacuno. Destrozaron el mercado de la carne, motivo por el cual el precio de la carne voló y estalló la pobreza en Argentina también. Tercero, es el ideólogo del robo que Cristina, de la mano de Vudú, perpetró contra todos los que teníamos ahorros en una FJP en el 2008. No, siniestro, La Baña siniestro. ¿Labaña no fue importante en el crecimiento de Argentina, primero con Dualdi y después con No. Kirchner? No, eso fue un rebote de los precios de los commodities nuestro extraordinario y Argentina saliendo de la peor crisis de la historia. ¿Y Alberto Fernández tiene una oportunidad o no? Porque lo que le dijo a Labaña es agarrate de esta oportunidad porque es la última que tenés. ¿Usted cree que tiene una oportunidad? Vos decís, última para ganar en el 23, ¿a eso es qué es última? No, para Recuperar un poco te- la economía. No, y también tener un relato y terminar y completar un mandato y una presidencia con... No, yo creo que ¿Qué este acuerdo hiciste? con ¿Qué el hiciste? fondo... ¿Cuál fue tu gestión? Yo creo que este acuerdo con el fondo, así como está planteado, repito, no lo conocemos a ciencia cierta, pero lo que ha trascendido de la conferencia de prensa de Guzmán de hace 3 semanas es un acuerdo que no va a lograr bajar la inflación. Ese es un problema político y social serio para Fernández pensando en el 23. Vamos a seguir endeudándonos entre 25 a 30 mil millones de dólares por año. La misma gente que se queja del problema de la deuda, ¿entendés que estamos chiflados? La misma gente que se queja del problema de la deuda nos va a seguir endeudando con un problema con el fondo adentro. ¿Entendés? Pero Esper, si Alberto Fernández lo llamara, no sé, mañana, Esper, lo vi ahí con las chicas, en verdad, consecuencia, usted tiene todo clarísimo. Venga, ayúdeme a armar un plan para resolver la inflación, por ejemplo, aunque no sea fácil ni sea rápido. ¿Usted va a Olivos y se junta con el presidente? ¿A charlar, a conversar? Sí. ¿O a subir? A aportar lo que usted... Pero a ver, aportar lo que yo sé, o lo poco que sé, o lo mucho que sé, o lo que sé,
Por supuesto que hablo con todo el mundo que quiere escuchar eso y con todo el mundo que no me Intentaría quiere escuchar conversar con el también. presidente. Pero, a ver, lo he hecho con todo el mundo, de un lado y del otro. Ahora, se requiere de un montón de condiciones para bajar la inflación. Un montón, que no están dadas hoy. Espera, te sumamos un dato final, después tenemos que jugar, porque tiene que jugar el verdad-consecuencia. No sé si jugamos con usted alguna Sí. vez. Le hicimos el verdad-consecuencia. No Bueno, estaba, ella no estaba. No, yo estaba de licencia. estaba de licencia por maternidad. Ah, por maternidad. Hoy las preguntas son más malas, ¿eh? Hoy son... ¿Eh? Hoy Son son peores las preguntas. Cuando están juntas, Sí. sí. Nos potenciamos, Sí, me gusta. Esper, ¿veo? Es así. los pingos se ven en la cancha, vamos. Bruno Giacono Vengan. es productor y periodista de investigación nuestro y hoy hizo una revelación que salió en TN, salió en todos lados porque habló un personaje clave del entramado del vacunatorio VIP. Y vos, Bruno, hablaste con él. Así es, Lu, Maru, ¿cómo están? Bueno, hablamos con Lisandro Bonelli, ustedes recordarán, ex jefe de gabinete de Ginés González García y el hombre que en su momento se dijo que era la persona que había digitado el vacunatorio VIP, que seleccionaba a dedo a las personas que iban a recibir la vacuna. El sobrino de Ginés, El sobrino jefe de de- gabinete en ese momento del Exactamente. Ministerio de Salud. Y sin lugar a dudas, la declaración más importante que da, de alguna manera, él descarga responsabilidades sobre la actual ministra de Salud, Carla Bisotti, y lo que dice es, si existió irregularidades, se tendría que haber apuntado a la quien era en ese momento secretaria de Acceso a la Salud, es decir, Carla Bisotti. A él lo que le llama la atención es que en su momento no se haya colocado la mira sobre la actual ministra y a su vez lanzó duras declaraciones contra el presidente Alberto Fernández, dijo que cometió un error histórico al haber tirado a la basura a un tipo como Ginés González García, fueron sus palabras textuales. ¿Tenemos el tapecito? Creo que no está listo, ¿no? Ah, vamos a, ver. verlo, El esquema de cortito. vacunación dependía de la actual ministra. En todo caso, si existió una irregularidad, que a mi entender no existió, pero si existió alguna irregularidad, a quien tendrían que haber consultado, o en todo caso apuntado, es a la actual ministra. Yo no tenía ninguna responsabilidad sobre el esquema de vacunación. Yo era el jefe de gabinete del ministerio. El esquema de vacunación, el plan de vacunación, no dependía de la jefatura de gabinete, dependía de la Secretaría de Acceso a la Salud, que estaba a cargo de la actual ministra. Por eso también esto a mí, en lo personal, me genera un poco de ruido. ¿Viste? No solo creo que el presidente se equivoca en pedirle la renuncia a Ginés, más allá del error que puede haber cometido, digo, teniendo en cuenta la historia que tiene Ginés, el conocimiento, el prestigio, lo que se venía haciendo, sino también hace un poco de ruido pensar que quien era la responsable del programa de vacunación termina siendo la ministra. Pero como digo esto, también digo que no existió irregularidad. Por eso a mí me llama poderosamente la atención que termina siendo ministra quien era responsable del programa de vacunación. Y acusan a gente que no tenía nada que ver con el programa de vacunación. Nunca existió un vacunatorio VIP como tal. Digo, cuando habla de un vacunatorio VIP habla de algo sistemático, permanente, continuo. Y la verdad que fue un hecho puntual, que fue un error. Digo, el exministro Ginés en más de una oportunidad a lo largo del año pasado admitió el error y pidió disculpas públicas de haber aceptado que se venga un grupo chiquito a vacunar, pero nunca fue o nunca existió ese vacunatorio VIP. Es una revelación impresionante, Bruno, porque es la primera vez que habla el Cámara. ex jefe de gabinete que da, que se le complica por ahí para explicar, porque claro, para echarle la culpa a Bisotti tiene que primero reconocer que hubo un delito. Esper, ¿qué le pasa a usted cuando escucha a Bonelli? Que uno, la verdad que tiene que coincidir con él en decir, por lo menos es raro que Bisotti, que es imposible que no haya sabido del vacunatorio VIP, hoy sea la ministra de Salud de la Nación. ¿Qué opino de Bisotti? ¿Qué le pasa cuando lo escucha a Bonelli, que es un hombre que estuvo dentro del ministerio, que supo del vacunatorio VIP y que hoy dice, bueno, Bisotti no podía no saber, digo, no lo decimos nosotros, lo dicen ellos mismos. Por supuesto que Bisotti es responsable de lo que pasó ahí o y lo que no pasó también. A ver, yo lo dije públicamente y lo voy a ratificar. Alberto Fernández, por el manejo que hizo de la pandemia, ya no debería ser presidente, debería haber sido destituido a través de un juicio político. Ha sido criminal su política pandémica por el vacunatorio VIP, más allá de lo que diga este chico Bonelli, ¿era Sí, Botelli? Lisandro Bonelli. Acá murió gente por culpa de la decisión estratégica del gobierno de Alberto Fernández de privilegiar la relación geopolítica en lugar de tirarse de cabeza a la Pfizer hace un año. Acá ha muerto gente por cuestiones geopolíticas. Este tipo no puede presidir la Argentina, así como Bisotti no debería ser la ministra y está muy bien que haya volado este impresentable de Ginés González García. Así que Bonelli es parte del problema. Me da asco escuchar a esta gente. ¿Qué crees que te diga? Por acá murió gente por culpa de estos tipos. Sí. Murió gente por culpa de esta gente. A ver, tomemos conciencia de estas cosas. Acá murió gente por culpa de tipos como Bonelli, como Bisotti, como Ginés, como Fernández, ¿no? No podemos tolerar eso. Esper, ¿destaca a alguien del gobierno de Alberto Fernández? No,
A ningún No, funcionario o funcionaria, no, nadie, ni de cuarta línea. No. El kirchnerismo es lo peor que le pasó a la sociedad argentina de que volvió la democracia, lo peor. ¿Te queda un ratito más? Vamos a la pausa y tiene que jugar, ¿eh? ¿Es una pregunta o me quedo? No, No, se queda porque va a jugar o no. Bueno, pero claro, Animar. por supuesto. Pausa cortita, ¿verdad? Consecuencia con José Luis Esper después de este corte. Chao. Estamos de vuelta, nos queda muy poquitito de verdad consecuencia, pero está el juego prometido, la verdad o la consecuencia. Oye, ¿Cómo Esper, es el juego este? la tiene ¿Me lo explicás? dificilísima. ¿Cómo ¿Usted es? jugó cuando era chico el verdad consecuencia? Pero hace mucho, fue en la ¿Es campaña. verdad que te gusta Pará, ¿me vas a tal? contar cómo es o no? Sí, Porque sí, ahí le explicamos. si yo juego, contámelo. No, le estoy explicando. Dale. Cuando era chico, el verdad o consecuencia era, ¿es verdad que te gusta, no sé, tal chica? Y Por si ejemplo. vos no querías responder esa pregunta, te da una consecuencia, como por ejemplo, no sé, O sea, la consecuencia de Corre no responder 200. verdad. Ok, dale. exacto. No, claro, después no necesariamente están relacionadas. Bueno, si no responde la verdad, vamos a la consecuencia. La pregunta por la verdad es un juego, es una pregunta hipotética, no es una pregunta. Expert, candidato a presidente en 2023, tiene que elegir un vice y solo tiene dos opciones. Pichetto, el vice de Macri, sería en este caso candidato vice de Macri, o Cristina, como hizo Alberto. O, si no quiere la verdad, tiene la consecuencia, que es que se ponga acá en cámara ante nosotras esta remera. Y que cante las canciones de la cámpora. Lo abrazo a Pichetto con todo el amor de... Antes, poneme esa mierda. Después de todo lo que dijo. Pichetto, ¿a usted le dijo Bueno, barbaridad? pero eso es peor todavía. Ustedes lo que pasa es que me ponen la vara cada vez más abajo. Vos decís, Pichetto al lado de la cámpora es Churchill, ¿No digamos. se la quieren que sea simular? Claro. ¿Eh? No la ¿Eh? quiere agarrar, aunque Pero sea. sí, dámela. Mirá, Mire, Está perdiendo te el contesté la verdad y también agarro la... ahí está. Póngasela, Así, así. póngasela. No, ponémela, no, pero así. No le va a hacer nada. Muchísimas gracias, experto. Un placer. Gracias por venir. Y gracias también a Santi Fioriti. Muchas por venir gracias. con nosotros otra vez. Los datos. Esto, ¿a dónde lo tiramos esto? Ahí, ¿no? Se lo va a La llevar, cámpora. Esper, se lo va a Ahí llevar. está la cámpora. Vamos a No, limpiar el piso con la cámpora. no. Se terminó, ¿verdad? Consecuencia, muchas gracias a los dos. Chao, A la todos. cámpora. Tremendo. Está un fire. Y sí, porque No, agarró la tela y ahora. Ahora, claro, Yo está. soy así, Este es experto. Bueno, nos vemos el jueves que viene.